Utvosorjuk mindenkinek, Ferenc vagyok, ő vagy soy Quintal Dani, itt van a YouTube kanal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Quintal Dani y en este día vamos a hablar junto a Ferenc Nagy. Él maneja la página y canal de YouTube Un Latino Magyar. Él se especializa mucho en lo que es la vida, el día a día en la ciudad de Budapest y otras regiones de Hungría. Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme a tu canal. Decir que además me gusta mucho porque el último video fue bastante interesante. Y bueno, sí, ya que toca hablar de Hungría, vamos a conversar un poco sobre su historia, que tiene una historia de verdad que a veces es un poco desconocida, pero que muy interesante. Exacto. Y bueno, parte fundamental en este video vamos a hablar de esa maravillosa selección de Hungría de los 50, la denominada Generación de Oro o los Magníficos Magyares, una selección que brilló y deslumbró al mundo entero, siendo campeona de los Juegos Olímpicos de Helsinki en el 52 y subcampeona, sorpresivamente, en el Mundial de Suiza en 1954, Francisco. Sí, bueno, de hecho, al sol de hoy, a la fecha en la que estamos haciendo este video, en el año 2020, todavía se sigue añorando esa selección de principios de los 50, que fue simplemente irrepetible para la historia del país, sobre todo porque luego quedó más en el recuerdo que en la actualidad o que en los últimos 20 años, que ya Hungría lamentablemente desapareció de la élite del fútbol hasta mundial, se pudiera decir. Sí, bueno, prácticamente de esa forma se han ido disolviendo, pero hasta el 2016 que clasificaron a la Euro en Francia, donde tuvieron por cierto un papel un tanto correcto e incluso como que están buscando volver a esas viejas generaciones, no a tal nivel de ser máxima favorita que da campeón en un mundial, pero hoy en día está entre las, digamos, subclasificadas, está en el playoff para ingresar a la Eurocopa y si llega a avanzar, quedaría en el grupo de Portugal, Francia y Alemania. Exacto. Pero bueno, eso lo vamos a hablar al final del video, el tema de actualidad de Hungría, referente a esta selección en la que estamos hablando de los años 50. Bueno, tengo que hacerte un recuento histórico de cuál era la situación país del momento. Resulta que obviamente estos mundiales que estaban muy recientes después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial fueron un poco, tú sabes, con este tema de las dos Alemanias, de los países del bloque soviético. Hungría lamentablemente estaba del lado del telón de acero de los rusos y esto conllevó a que quizás como se ha representado mucho a los países comunistas, a que obviamente el deporte no era solamente, como así decirlo, una vía de escape, sino que era una política de Estado. Entonces, bueno, obviamente cuando se dan tanto las Olimpiadas como el Mundial, la gente tenía muchas esperanzas puestas en esto porque además era el escape a la realidad que había quedado luego que acabó la Segunda Guerra Mundial. Rápidamente te cuento que Hungría estaba con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Cuando vieron que Alemania estaba un poco tambaleando en la guerra, trataron de voltearse e irse con los aliados y bueno, y resulta que los alemanes se enteraron e invadieron y ocuparon Hungría. Termina la guerra y bueno, y este periodo justo antes, y ya vamos a hablar también de eso, del máximo referente del fútbol húngaro, Ferenc Puskás, justo antes de que Puskás, por un problema que hubo unos años posteriores después de este mundial y de estas olimpiadas, se va de Hungría y bueno, ahí el fútbol va a lo abajo porque Puskás era como el máximo referente. Bueno, sí, como lo mencionas bien, tras ese fin de la guerra, mencionaste el ingreso de los soviéticos a tierras húngaras. Y bueno, vale mencionar que en ese proceso de politización estuvo el nombre de Gustav Seves. Él fue nombrado ministro de Deportes en 1949 y además de eso era el entrenador de la selección de Hungría, o sea, era el seleccionador. Se sabe que él buscó tener una política y un pensamiento donde dijo que si todos los jugadores, o la mayoría de ellos, juegan juntos en un mismo equipo, hay más probabilidades de ganar. Y fue lo que hizo Francisco. Él Exacto. y fue revisando, tanto lo que fue el Ferencváros
el equipo máximo ganador del torneo húngaro, pero fue a terminar un equipo pequeño, bueno, no tan pequeño, pero sí de la capital húngara, el Kispek, para hacer hoy en día el Budapest Honvéd, no sé si lo dije bien. Honvéd, sí, correcto. Bueno, lo cierto es que en esa selección, en ese equipo, que era la base de la selección de Hungría, tenía a jugadores como Ferenc Puskás, Sultan Sibor, Sandor Kosic, Josip Bosic y Gyula Grosic. Eso fue una base muy importante, donde por cierto 3 jugadores de ellos fueron posteriormente a la Liga Española, pero lo mencionaremos más adelante. Exacto, y no solamente eso, en este mundial del que estamos conversando, que sorpresivamente lo pierden en la final, el goleador del torneo fue Kocic, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora. O sea, y no solamente eso, en esa misma selección que estaba Puskás, estaba un jugador que además quedó de tercero en la lista de goleadores por detrás del principal Kocic y empatado en tercer lugar con Puskás, que es un señor de apellido Hidekuti Nándor, que por cierto, él siendo parte de esta camada de jugadores extraordinarios del fútbol húngaro y del fútbol mundial, tiene un estadio ahora en este momento aquí en Budapest, y además de Puskás, obviamente, pero ya hablaremos de Puskás, y en ese estadio hoy es la casa de uno de los clubes acaba de perder la categoría, está en segunda división, el MTK Budapest, para que tengas una idea de que no solamente Puskás, sino también el que iba detrás de Puskás quedó tanto acá en el sentimiento de los húngaros que tienen un estadio con el nombre de él, imagínate. Vale, bueno, mencionando bien eso, recordamos que Hungría quedó campeona de las Olimpiadas de Helsinki y posteriormente subcampeona de este mundial, pero quiero dar un poquito de espacio a su arquitecto, a Gustav Seeves, ese entrenador que muchos dicen que en él se inspiró Rinus Michel posteriormente en el 74 con la selección de Holanda, con el más famoso fútbol total. Este Seeves tenía un estilo de juego que él llamaba el fútbol socialista, donde él pedía que todos los jugadores fuesen a atacar al rival, tanto en labores de ataque como de defensa. Decía que todos tienen que jugar. Incluso es muy famoso porque él tiene una táctica que le dicen las 2W, que es la posición en que están sobre el campo. 3-2, 2-3 o la cambia un poco, pero así le dicen. Y es famoso principalmente porque su estilo de juego era muy, muy bonito. Varias gente lo catalogaba de un buen fútbol, complicado de jugarle, e incluso en la Copa del Mundo, Alemania en el 54, dicen que resulta complicado jugarle a los húngaros. Y previo a eso, un partido de preparación, en el 53, me parece que fue, jugó Inglaterra contra Hungría, y fue la primera vez en la historia en que una selección no británica venció a la selección de Inglaterra en Wembley. O sea, esto era una selección que era de temer, con su principal artífice, Ferenc Puskás, a la cabeza. Por supuesto. Y además, imagínate, no solamente innovando en el sistema de juego, sino que, lo que te digo, estaba a la cabeza de Puskás, ahí liderando el equipo, pero los caballos que tenía detrás, bueno, no en vano se ganaron este apodo de los magníficos Magyares, los Magyares mágicos, o los super Magyares. Hay muchas formas de denominarlo, ¿no? Entonces, y obviamente, o sea, estamos hablando ya eso fue hace 60 años, y todavía, Dani, al sol de hoy, tú vas a la calle y estos nombres siguen en la calle, estos nombres siguen en el metro de Budapest, de algunas estaciones de tranvía, de algunas plazas. Es algo realmente impresionante, marcó la historia del país en todo sentido, porque además, hay que decirlo, que lo que se vino fue mucho sufrimiento luego del año 56. Estamos hablando del Mundial fue en el 54, ¿no? Si mal no recuerdo. Suiza 54. Exactamente. A los 2 años aquí ocurrió una debacle que lamentablemente derivó en el desmembramiento de toda esa selección que tuvo tantos éxitos en lo deportivo. Claro. Bueno, para mencionar a la gente, en esas Olimpiadas del 52, Hungría venció 2-0 a Yugoslavia. Anotaciones de Sibor y quién más que Ferenc Puskás. Y posteriormente, ya en la Copa del Mundo, hubo cosas más un tanto interesantes. En cuartos de final estuvo la batalla de
de Berna. En ese partido se enfrentaron a selecciones de Hungría contra Brasil. Ganó Hungría 4-2. Pero cuentan las leyendas, el árbitro principal de ese compromiso era un británico. Dice que cuando fue a pitar el juego, él pensó que iba a ser el partido más hermoso de su vida. El árbitro se llamaba Arthur Ellis. Él decía, yo me espero un partido hermoso, porque están Hungría y Brasil, o sea, las dos selecciones, las mejores selecciones que hay. Brasil, que venía de perder su final en el 50 contra Uruguay, y Hungría, que venía destruyendo todo lo que se le acercaba por sus estilos de juego. Pues nada más lejos de la realidad, resulta y acontece que eso fue un derroche de patadas, golpes y demás, hasta zapatos volaron. Incluso el técnico Gustav Seves en este partido, en la batalla de Berna, recibió un golpe y tuvo que ser suturado con 4 puntos de sutura. Y también, sí, en este partido estuvo Ferenc Puskás, no jugó, creo que estaba lesionado o suspendido, y parece que le lanzó una botella a un rival y bueno, fue completamente una batalla. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que un partido que quizás hubiese quedado a la posteridad por otras cosas derivó en eso. Y fíjate, estamos hablando de Brasil y de que esa hegemonía amazónica se mantuvo hasta el sol de hoy. Brasil sigue siendo una potencia en el fútbol. Lamentablemente, de Hungría solamente quedó el recuerdo. Sí, obviamente, pero eso es lo llamativo de cómo Hungría pasó de ser una aplanadora. Mira, te cuento que Hungría en ese mundial estuvo en el grupo 2, estuvo en el grupo de Alemania Federal, a quien venció 8 goles por 3. 8 goles por 3 a Alemania Federal. A Corea del Sur la venció 9-0, o sea, palizas. Es que Hungría era una locura con... Una máquina. Sí, exacto, con Ferenc Puskás, que posteriormente fue al Real Madrid, pero más adelante hablamos de Puskás, a lo mejor para el final. Y fase de grupo fue 4-2 a Brasil. En semifinales, 4-2 a la campeona del mundo, Uruguay. Pero llegó la final. El milagro de Berna, donde lamentablemente Hungría iba ganando 2-0 al minuto 8, pero no le resultaron los números y al final perdieron 3-2. Esto creo que significó un golpe importante en la historia de Hungría. Fue una sorpresa, sí, claro, debido a que no lograron la Copa del Mundo, y bueno, ellos a lo mejor pensarían que en el 58 haría un gran papel, pero en el 56 explotó una revolución en Hungría, tengo entendido. Sí, es lo que estamos hablando a partir de ahora. Mira, me remonto otra vez a los datos históricos. Termina la Segunda Guerra Mundial, los rusos, ellos dicen que liberaron, pero en realidad fue que ocuparon a Hungría. Y había una cierta incertidumbre de saber o de creer qué iba a pasar con el país. Obviamente, ya estando bajo el dominio soviético, como estábamos hablando, el deporte se convirtió en una política de Estado. Y a pesar de estos logros deportivos que se habían tenido, sobre todo en el fútbol, porque acá obviamente en esa época era un país futbolero, resulta que en 1956 ocurrió un movimiento civil, principalmente civil porque no había militares participando, que buscaron la manera de liberarse del yugo soviético mediante una revolución armada. Vale. ¿Qué sucedió? En octubre del 56, los húngaros trataron porque fue algo que se fue dando poco a poco al pasar de algunos días. Estamos hablando de la segunda semana de octubre, tercera semana de octubre. Y bueno, ya a total, para hacer el cuento corto, se resumió en que efectivamente, por al menos un par de semanas, Hungría se declaró libre del comunismo. Esto, obviamente, al pueblo y a la mayoría de las personas no le gustaba el sistema político que se estaba llevando, y cuando llegan estos aires de libertad, eso fue un momento de mucha alegría, mucho apogeo, porque se sentía que obviamente por fin se iban a abrir al mundo. Pero ¿qué pasa? Que después de las 2 semanas que ya la gente de la libertad había tomado el poder, los rusos atacaron brutalmente otra vez, metieron alrededor de 500 tanques en el país, y bueno, y acabaron con todo lo que habían logrado las personas que estaban buscando la libertad. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Hablamos de esto porque cuando los húngaros ven que otra vez los rusos vuelven, y vuelven con más fuerza que antes, muchos, y aquí se da la segunda gran oleada de húngaros en el mundo,
muchos agarraron y dijeron, ¿saben qué? No vamos a escalar esto, nos vamos. No, la comunidad internacional lamentablemente no apoyó el sistema democrático que se estaba instalando o que se quería instalar, y bueno, dejaron a los húngaros a su suerte. Esto influyó tanto en la historia del país que este personaje del que estamos hablando, el máximo exponente del fútbol húngaro, Ferenc Puskás, se va del país cuando ve que los rusos ya se van a instalar acá en Hungría. Y eso marca la despedida de Puskás con Hungría. A partir de ahí, todo fue palo abajo, como decimos en Venezuela. Claro, y vale también acotar que en esa huida que se registró estos acontecimientos cuando la selección, no la selección de Hungría, la representación de ese equipo, el Budapest Hammers, sí, la pronunciación es difícil. Sí, se encontraba en España. Fue en este momento que estalló esa revolución. Y bueno, jugadores como lo fueron Puskás y Kosic, nombres más destacados, decidieron quedarse en España. De ahí salió Kosic, estuvo en varios equipos, al final llegó al Barcelona, donde fue campeón de varios títulos. Puskás tuvo un poco más de problemas al ser máxima representación. Él fue suspendido, él iba a fichar por el Milan, pero al haber huido de Hungría, no querer regresar, su camino fue un poco rocoso. Incluso tuvo un año de suspensión donde no podía ir a ningún equipo debido a haber abandonado su país, pero es causa de la política dentro del deporte. A fin de cuentas, a pesar de que los jugadores pertenezcan al equipo del ejército húngaro, como lo era este Budapest Hammers, ellos no aguantaban eso y decidieron marcharse. También uno de esos nombres que no formó tanta parte de la generación de oro fue Kubala, Ladislao Kubala. Exacto. Quien incluso tiene una estatua en Barcelona, me parece que... En el Camp Nou. Exacto, en el Camp Nou, en las afueras del Camp Nou. Exacto, entonces habla un poco de lo que era esa generación de futbolistas húngaros de esa época de los 50, donde, Kosic hasta hace poco era el número 8, no, hasta hace poco no, sigue siendo el número 8 en máximos goleadores en la historia del fútbol de selecciones, con 75 goles. Sí, Kosic tiene 75 en su historia, mientras que Puskás marcó 84, es tercero, recientemente pasado por Cristiano Ronaldo, cuando él ocupaba la segunda posición. Eso nos habla muy bien de lo que era el fútbol húngaro en esa época y cómo pasó de ser lo más importante del fútbol mundial a lo que es hoy en día. Se dice fácil, pero ganaron unas Olimpiadas, subcampeón en el mundial, incluso más adelante ganaron otras medallas. La posicionan hoy en día como la selección de fútbol con más medallas en la historia de las Olimpiadas en lo que respecta al fútbol masculino. Wow, claro, y bueno, y si conversamos lo que fue Puskás después en el Real Madrid, al sol de hoy es uno de los íconos del Club Blanco, es uno de los representantes estrellas del Club Blanco. Exactamente, incluso recordemos que hay un premio, se llama el premio Puskás, que es el mejor gol del año. Se entrega desde el 2010 y lleva por nombre Premio Puskás, en honor a este histórico jugador que jugó varias campañas en el Real Madrid, jugó 8 campañas en el Madrid y fue uno de los máximos anotadores de la entidad blanca, donde, bueno, ese nivel, esa representación en el fútbol internacional lo llevó a que se le rinda un poco más de honor en Hungría. Tengo entendido que tiene un estadio en su nombre, que ya se sede en la Euro. Bueno, fíjate, en el Madrid fue tan relevante, según las estadísticas, marcó 156 goles en 180 partidos. Eso como bien apuntas, le tomó 2 años desde el 56 que se dio esta revolución para que pudiera fichar oficialmente por el Madrid. Y en su historial solamente figura el Budapest Honvéd y el Real Madrid solamente. Esos 2 equipos fueron los equipos en los que se desenvolvió. Y hay que decirlo también, además después él se nacionaliza español y juega solamente 4 partidos sin abrir el score con la selección de España. Claro. Resulta llamativo lo que era en esa época y también la influencia de la política. Como mencioné, cuando este técnico Gustav Seebers estaba buscando un club para unir más a sus jugadores, que tengan una misma línea, se habló mucho de agarrar al Ferencváros. Pero este equipo es catalogado de un equipo derechista y nacionalista. Bueno, Ferencváros es una camiseta de ellos.
Es el máximo exponente del fútbol húngaro, con 30 títulos en su historia. Y es curioso cómo estos futbolistas tan buenos no jugaron en el Ferencváros, a excepción de un nombre que tengo por acá anotado, que es Kosic, que sí jugó en el Ferencváros, que bueno, vino Sever y se lo llevó, pero ¿qué ocurrió con ese equipo al final, el Budapest Hamburg? Bueno, lamentablemente o afortunadamente, depende del tipo de fanático que se le vea, el equipo ahora, referencia del fútbol, pudiéramos decir de los 70, de los 80 y de los 90, es el Ferencváros. ¿Por qué? Porque es el equipo que maneja, y desde desde aquella época maneja la mayor cantidad de fanáticos. Entonces, bueno, lamentablemente hay que decirlo que la política siempre de alguna forma marcó y trastocó a Hungría y sobre todo al fútbol, por lo que te digo, era tan importante que era considerada una política de Estado. El fútbol sobre todo, que era lo que te daba algún tipo de proyección internacional. Entonces, bueno, al perder a Puskás, obviamente, y el hombre nunca llegó o nunca volvió a ser lo que era una vez Puskás se fue. Sí quedó, y de hecho el equipo, lo bonito de todo esto es que todos estos equipos de lo que estamos hablando, todos siguen vigentes, todos están todavía funcionando acá en Hungría, pero ni la sombra de lo que fueron en aquel momento, o al menos de alguna figura que tú digas, mira, wow, en los 80, en los 90 o en el 2000, alguna figura rutilante que tú digas, no, lamentablemente no lo hubo. Salvo que sí debo contarte, antes de, no sé si vamos a hablar de Puskás, hubo o no, me preguntaste fue por lo del estadio. ¿Podemos hablar de eso ahorita? Sí, claro. ¿Sí? Bueno. Ajá, dime. No, el estadio y qué tanto influyó esa selección de los magníficos magiares en el día a día de los húngaros, que se puede ver allá que representa el fútbol húngaro de aquellas épocas, sede del estadio de Ferencváros, que va a ser sede en la Euro del 2021 ahora, y hace rato mencionaste a otro futbolista que su estadio es el del MTK, ¿cierto? Pero ¿quién más? Sí, Hidekuti. Ajá, Hidekuti. Bueno, como te dije, eso sigue la imagen de estos magiares mágicos sigue sobre todo en la gente. El húngaro acá tiende a echar broma y a bromear diciendo que perdieron la Primera Guerra Mundial, perdieron la Segunda Guerra Mundial, perdieron la final del Mundial, perdieron a Ferenc Puskás y bueno, que han perdido todo lo que un país pudiera perder. Para que tengas una idea, mira, esto es tan impresionante que tuve un saltico ahí, que tanto Puskás como Kosic están enterrados o están sepultados en la basílica principal de Budapest, en la basílica de San Esteban. Esto es un honor impresionante. Y no solamente eso, como bien mencionas, el estadio Ferenc Puskás es el más grande de Budapest. Estuvo en remodelaciones para hacer sede de la Euro. Lamentablemente por el tema del virus obviamente se pospuso tanto los últimos partidos del playoff para ver si Hungría llega a la fase de grupos, sí. Pero aunque no llegue a la fase de grupos, en su estadio va a jugar ahora a la Portugal de Cristiano Ronaldo y Alemania. Ahora el estadio pasó de llamarse Ferenc Puskás a llamarse el Puskás Arena, pero obviamente todavía es con la figura de Puskás. Cuando hay una línea de metro, además del metro principal de Budapest, que se llama Ferenc Puskás, y cuando te bajas en la estación, lo primero que te aparece es una gigantografía de Puskás a blanco y negro y otra a color en la parte de afuera del estadio, la estación que te deja en el estadio de fútbol. Entonces parece increíble cómo todavía al sol de hoy, obviamente también estamos hablando que el premio al mejor gol de la FIFA tiene el apellido de Puskás, y que al sol de hoy este personaje sigue muy vigente, porque además podemos hablar también de que Puskás siguió su carrera como entrenador por todo el mundo. Sí, incluso llegó a dirigir a lo que fue al Deportivo Alavés en España, San Francisco Golden Gate en Estados Unidos, dirigió en Canadá, Grecia, más otra vez en España con el Murcia, Arabia Saudita, Chile, Grecia. Es un símbolo mundial que a lo mejor los resultados no lo acompañaron tanto en su trayectoria como entrenador,
Pero, oye, tener a Ferenc Puskás como director técnico debe ser algo fuerte. Sí. Sabes que yo estuve el año pasado, bueno, sabes que ya estuve ahí. Me fascinó mucho la influencia y la importancia de este personaje en el día a día. O sea, es que literal hay tiendas donde su símbolo es él. Sí. Te mencioné 5 jugadores destacados según los libros de esa selección dorada de Hungría, pero es que la figura de Puskás es lo que prevalece. Te venden las camisas de él, cajas con sus nombres, bufandas, libros, todo es Puskás. O sea, no hay tanto. ¿Qué se puede decir de eso? De que es un jugador de esa categoría, de los mejores de la historia, y hoy en día no se aprecia tanto de eso. Sí. Bueno, incluso hay mucha gente que escucha el apellido Puskás y dice, ¿qué es eso? O ¿quién es ese? O ni siquiera saben que era húngaro. Quizás hay una falta de manejo quizás comunicacional, ¿no? De quizás, obviamente digo fuera de España, porque en España te aseguro que el que hable de Puskás sabe que es de Real Madrid. Bueno, corrígeme tú, creo que hasta hace poco fue el máximo goleador en la historia del Madrid, superado por Cristiano, con el top 3, ¿no?, de goleadores del Madrid, creo que todavía está. Estaba ahí en las cercanías, obviamente el máximo goleador era Raúl González Blanco, el Ángel de Madrid. También jugó muchas más épocas. Puskás jugó apenas 8 temporadas con el Madrid, bueno, apenas, bastante. Mientras que Raúl jugó más de 15 años, me parece, 15, 14 años. Y atrás de él estuvo el gran Alfredo Di Stéfano. Pero Puskás creo que estaba ahí, incluso es el quinto máximo goleador actualmente. Metió en todas las competiciones 242 goles, que no es poco. 242 goles. Y bueno, frente a él estaba Ara Santillana con 290, pero es lo increíble de esta leyenda del fútbol húngaro. Ferenc Puskás, que incluso creo, leí por ahí que tiene ascendencia alemana. Por eso su nombre originario no era Puskás. Su apellido originario no era Puskás. Él nació como Pusselt, Ferenc Pusselt Viró. Sí, exactamente. Wow, eso sí. Ajá. Entonces, es eso. Y quisiera saber también cómo viven allá en Hungría el fútbol hoy en día, a pesar de que su selección no va a ir ni de cerca a ganar una Eurocopa, o no es tan probable. ¿Cómo lo percibes tú ahí viviendo el día a día en Hungría, tanto en los periódicos, estaciones de metro, televisoras? Bueno, lamentablemente, obviamente, si uno ve los videos, uno lee estas historias, tú te imaginarías que un país que es doble protagonista tanto en Olimpiadas como en Mundiales, uno pudiera decir, wow, este país es futbolero, totalmente. Pero con el paso del tiempo, quizá, no te voy a decir que es memoria corta, porque no la hay, porque de verdad la gente siempre recuerda a Puskás, pero al sol de hoy no hay equipos competitivos a nivel de clubes en el fútbol húngaro. Sí, obviamente por estar en la UEFA logran llegar a las rondas previas de la UEFA o de la Champions, pero rara vez agarran protagonismo, o raras veces se le ve en la fase de grupos tanto de la Europa League o de Liga de Campeones. Pero, incluso, mira, te voy a dar este dato. Si te has jugado un solo partido en el estadio remodelado, en el ahora llamado Puskás Arena, fue Hungría-Uruguay. Fue el año pasado. Y lo llenaron a total capacidad, a capacidad plena. Lamentablemente, para nosotros los húngaros, yo soy húngaro venezolano, entonces puedo decir que para nosotros también, a pesar de que cargo acá la vino tinto, se hizo un buen partido contra Uruguay. Perdieron solamente 2-1. Y la gente estaba como que, wow, mira, o sea, que increíble que a pesar de todo, viene un amistoso. Claro, era Uruguay, y todos sabemos las figuras que tiene Uruguay. Pero a pesar de eso, de ser un amistoso, el estadio se llenó hasta las metras. Y obviamente el maestro Oscar Washington Tabárez, el técnico de Uruguay, dijo que tampoco se explicaba cómo un país con tanta gloria, y el maestro Washington Tabárez quizás con mucha más experiencia, y además con quizás pudo haber, no lo sabemos, pero quizás pudo haber sido hasta rival de Puskás en el banquillo en alguno de los equipos que dirigió,
porque según recuerdo Puskás dirigió hasta en Cerro Porteño, en Paraguay, imagínate, hasta ese grado llegó de dirigir en Sudamérica. Sí, entonces estuvo en Chile también, como comenté, estuvo en Chile dirigiendo Paraguay, Sudamérica y Cerro Porteño. Imagínate. Entonces, no es extraño, tanto para el fútbol sudamericano como para España, obviamente, que este personaje haya sido tan famoso. Pero, y nos falta mencionar algo. Existe un equipo en primera división, creo que están en primera, debo revisar, que se llama Puskás Academia. La Academia de Puskás. No es con sede en Budapest, en la capital de Hungría, pero si mal no recuerdo está en primera división de Hungría. Mientras chequeas ese dato por ahí, bueno, te sigo contando que aquí la gente, obviamente, todo el mundo habla, como tú dices, en los bares. Siempre hay un afiche de Puskás, siempre, como decirte que fuera Argentina y ves un afiche de Messi en cualquier sitio, en los bares, como te dije, en el metro, en los trenes también, en los trenes hay siempre gigantografías de Puskás, mantienen el recuerdo demasiado vivo, sobre todo de Puskás. Obviamente también recuerdan a todos los magníficos Magyares, como te dije, Albert Florian, que fue un ganador de Balón de Oro, tiene una plaza con su nombre. Kocsis también creo que tiene una avenida con su nombre. Este señor Hidekuti Nándor también tiene un estadio donde juega el MTK Budapest. O sea, quedó en la gente, pero quizás el joven o la persona de 20, 30 años va por el metro o, bueno, ese es Puskás y no le presta atención. Pero los que tienen más de 30 años con seguridad mantienen el recuerdo vivo. Existe la esperanza, ¿cómo no? Debo decirte que con esta inversión de la Euro, como te dije, lleguen o no a fase de grupo, se va a jugar acá y vas a ver este estadio a reventar porque la gente es futbolera, la gente es apasionada, pero no por el equipo de su país ni por los equipos de la capital. Creo que le falta un poquitico incluso de amor propio, porque mucha gente, de hecho, bueno, te tengo un dato, en Europa League, si mal no recuerdo, vino a jugar el Torino de Tomás Rincón. ¿No fue el año pasado? Sí, el año pasado. Pero no jugar, es un equipo en Debrecen, que es la frontera con Ucrania. Tomás jugó por allá y los estadios aquí son realmente impresionantes. Bueno, el estadio del Ferencváros, que fue el que visitamos juntos cuando estuviste por acá por Hungría, que tiene un águila afuera en la portada. Puedes colocar esa foto en el video. O sea, es simplemente impactante. Y si colocas también algunas fotos del Puskás Arena, te impresionas, sí, porque de verdad que es muy, muy impactante. Entonces se espera que... Un estadio que yo quise conocer, que incluso caminé hasta allá, pero como estaba en obras de mantenimiento, yo pensé, no, estarán acomodándolo afuera, por un lado. No, estaba totalmente cerrado, pero totalmente cerrado. Te puedo decir que ese estadio, y tú lo sabes más porque sé que desde tu ventana se ve el estadio, es algo increíble cómo ver entre todas las casas, edificaciones que hay, ves al fondo un estadio tan gigantesco, tan enorme, sí. Lo ves desde lejos, es algo asombroso, ves las formas, verdad que es una obra, sí, arquitectónica, pero... Como dato curioso, ese estadio antes tenía otro nombre y ahí cantó Freddie Mercury con Queen. Queen vino justo antes de que cayera el bloque soviético. Queen vino en el 88, 89, por ahí. Pero entonces imagínate la magnitud de la infraestructura que ya era, y ya con todas estas remodelaciones es un estadio de alto nivel. Dios mediante, ya cuando vengas iremos a un partido del Ferencváros contra el Budapest Honvéd y hacemos el video en la grada del estadio. Eso sería maravilloso. Sería genial. Mira, lo que comentabas, el Puskás Academia, efectivamente sí está en primera división. Está en primera división y previo al parón del coronavirus era cuarta en las tres posiciones, en un torneo de 2 equipos. El líder se encontraba el Ferencváros con 53 puntos, muy cerca del Fehérvár con 50 unidades. Ahí vale mencionar que lo que son equipos en la Liga Húngara, el primero va a la fase previa de la Champions League, mientras que el segundo y tercero a la Europa League, creo que directamente pasan. El Fehérvár y el Mesokovets, no sé pronunciar el nombre, me disculpan. Y cuarto, el Puskás Academia, claro, a 6 unidades del tercer lugar, pero hey, ahí. Inspirado está bien. Mira, vamos a hablar un poquito del fútbol húngaro, cómo se vive un poco
porque me llamó la atención el año pasado cuando fui, entre semana, creo que fue que llegué un viernes, algo así, jugó el Ferencváros ese mismo día. Y te digo que de verdad el metro lo dejaron hecho un asco. Sí, Pero sí, sí. diariamente el metro está limpio, o sea, eso me da a entender, las calles sucias, el transitar de las personas, eso, o sea, se vive, por lo menos lo que es el Ferencváros, que los fanáticos saben que van a quedar campeones siempre, pero el hincha de húngaro es muy pasional. Sí, 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 sí. De hecho son un poco radicales. Pero de hecho hay algún enfrentamiento, si eres del Ferencváros con los del Honvéd o los del MTK Budapest, que están ahorita en segunda división, o bueno, sí aquí le dicen los rapados, y son los ultras, ¿no? Los fanáticos así, tú sabes, a veces un poquito desubicados, sí, que creen que animar es dañar las instalaciones o dejar basura en el piso. Pero en los últimos años, yo tengo acá, ya voy para 3 años en Budapest, cuando juega el Ferencváros, sí ves mucha gente yendo al estadio, ves mucha gente pendiente de, obviamente es el equipo más popular de Hungría, y estas personas, estos grupos así, estos focos de personas que se dedican a hacer desastres o de llamar la atención con este tipo de acciones, cada vez son menores. Debo decirle que han aplicado controles bastante fuertes en los estadios. Obviamente sabes que estamos en Europa y no hay ni siquiera rejas hacia el campo y tienen que portarse bien sí o sí. Hay un pase biométrico en la entrada de los estadios. Te escanean tanto la huella, creo que hasta la forma de las venas para que sepas cómo entrar al estadio. Y si no es un estadio de categoría 5 en la UEFA. O sea, es un estadio de alto nivel, del Ferencváros. Entonces, bueno, esto ha disminuido, pero es algo que se ha dado con el tiempo y con el avance de la tecnología, como que, mira, está el vigilante ahí o hay más controles, entonces no nos vamos a portar tan mal, pero sí hay gente que no se anima mucho a ir al estadio porque en la parte de la grada donde ellos se sientan no puedes ingresar si no tienes permiso de ellos. Vale. Bueno, para ir culminando, mencionamos al inicio que esta selección húngara, la de la generación dorada, fue obra de un estado de la izquierda, donde quisieron buscar el apoyo del gobierno o la mano del gobierno directamente en ellos y les rindió frutos, por así decirlo. Actualmente sabemos que Hungría está un poco en el ojo del huracán, que tú lo dices muy en tus videos, pues no recomiendo tanto, que hablas de cómo es actualmente Hungría y dices, coño, que se vive bien en esta nación. ¿Tú crees que con esta nueva postura política que hay en Hungría, estas nuevas direcciones que hay, el fútbol húngaro pueda volver a ser lo de antes, más allá de los jugadores, obviamente? Sí, es el proyecto, porque se está invirtiendo muchísima infraestructura y bueno, recientemente te puedo contar que el Barcelona abrió una academia acá, una sede de captación de talento. Por cierto, es una muchacha húngara que su representante de los medios de comunicación es una muchacha húngara que habla español perfectamente, y cuando fue al Camp Nou en su primer día de trabajo, lo primero que hizo fue tomarse una foto en la estatua de Kubala ahí en el Camp Nou. Entonces, bueno, está en proyecto que el fútbol sea lo que alguna vez fue, al menos obviamente al postularse para ser una de las sedes. Sabemos que esta Eurocopa, la que se venía, iba a ser totalmente distinta a las anteriores porque iba a tener sedes en toda Europa, pero los países tenían que aplicar para poder ser sede de la Euro. Y esto fue como un impulso que le dio, además que la FIFA otorgó algunos fondos para la remodelación del estadio, el gobierno colocó otros fondos, y bueno, a mí yo creo que si todo sigue al camino que se está viendo, con la implantación de esta escuela del Barcelona, que está buscando captar talentos para luego mandarlos a España, y obviamente tendría que venir de la mano de algún logro en lo deportivo de algún club, del Ferencváros o quizás de los equipos de la provincia de acá, pero si no hay un éxito deportivo inmediato, quizás en la Eurocopa es lo que se cree. Bueno, te tengo un dato. Hungría en el proceso eliminatorio para la Euro le ganó a Croacia, por ejemplo, fue campeones del mundo. Oye. Entonces, es como más o menos la selección de Venezuela, que le puede hacer un partidazo a Argentina
pero después vas y pierdes contra Israel. Con todo respeto, para decir que no es una selección top como lo puede ser Croacia en la actualidad del fútbol moderno. Entonces vamos a ver, depende mucho de la Eurocopa, si clasifican o no, y si no clasifican, bueno, también a la Copa Mundial, que será eliminatoria, quizás llegaría al Mundial, no lo sabemos, pero en el caso que sea, tiene que venir de la mano del buen éxito deportivo, si no, va a tomar un poquito más, pero la inversión en infraestructura se está haciendo. Bueno, para cerrar, concluimos que la selección de Hungría de la generación dorada, los magníficos magiares, dirigidos por Gustav Seves, fue la inspiración de la Holanda del 74, que hizo desastres en el mundo del fútbol, pero no ganó nada. Sacó a relucir grandes jugadores como Kubala, previamente a estos logros, obviamente, Puskás, Kosic y demás. Maravilló el mundo del fútbol. Fue increíble. Exactamente. No tuvieron el Mundial, mala suerte, pero su estilo de fútbol revolucionó a la historia de este deporte, siendo una selección que aplastaba a todos sus rivales. Venció a Inglaterra por primera vez, siendo un equipo no británico, en Wembley. Venció por primera vez a la Unión Soviética en territorio soviético, primera selección que lo hizo, y fue la selección que posteriormente ganó diferentes torneos, tales como Eurocopa, Olimpiadas, a partir de la época de los 60. O sea, Hungría fue una máquina de destrucción que hoy en día no pasa sus mejores niveles, pero nada poco a poco para volver a ser lo que en algún momento fue. Con la memoria de Puskás, con el nombre de los estadios, su historia en las calles de Hungría, Hungría espera volver a ser lo que en su momento fue la generación de oro, o los magníficos magiares. Gracias, Francisco, Francisco Ferenc en húngaro, en magiar, por este contacto. Tu página es Un Latino Magiar por YouTube, y bueno, pueden verlo, es muy recomendado, ahí te explican el día a día de lo que es habitar en Hungría y todos esos detalles, de verdad que está finísimo. Y bueno, gracias nuevamente y hasta un próximo contacto. Un último dato antes de cerrar el video. El equipo del que estuvimos hablando tanto, el Ferencváros, el más famoso de Hungría al sol de hoy, Ferenc, Francisco o Fernando también se pudiera decir en húngaro. Város significa ciudad, y cuando unen el nombre es la ciudad de Ferenc, la ciudad de Francisco. Ese es el Ferencváros en Budapest. Gracias por tenerme en tu canal, primera de muchas conversas. Cuando vengas a Budapest estás cordialmente invitado, te voy a llevar, y lo digo a los suscriptores de tu canal, vamos a ir al Puskás Arena a ver un partido Budapest, Honvéd contra el Ferencváros, y vamos a hacer un video grabándonos ahí en una tribuna para deleitar a tus seguidores, que bueno, que ya, a tus suscriptores que ya están ahí, ya estás por ahí empezando a crecer. Bueno, el gran Futre te recomendó en el canal, bravo por eso, y bueno, primero de muchos logros, Dante. Así que un abrazo desde acá, desde Budapest. Gracias. Una despedida en húngaro, por favor. Sziasztok mindenkinek, Ferencváros, látunk hamarosan. Nos vemos pronto. Nos vemos.